de las cuestiones que hemos señalado es la importancia de adaptar las herramientas y recrearlas en función de la necesidad y el objetivo de la evaluación que estamos llevando adelante. En este caso quiero compartirles dos herramientas que tienen básicamente el mismo formato, pero que fueron diseñadas o pensadas para trabajar distintas temáticas en distintas evaluaciones participativas. Una de ellas es el juego Mitos y Creencias sobre el Cáncer. Es una herramienta que diseñamos en el marco de la evaluación de un programa de prevención y atención del cáncer en Costa Rica. Lo que queríamos evaluar era la incidencia que había tenido la campaña que había generado este programa justamente para disminuir los mitos y creencias que habían sobre el cáncer. Cómo medirlo, cómo saber en el común de la gente cuáles eran las incidencias y qué tanto de mitos había a la hora de tomar decisiones. Entonces diseñamos un juego que básicamente está pensado en un formato de tablero, se conoce como juegos de simulación o juegos para pensar, es decir, reproduce la lógica de un juego de mesa donde la gente, a partir de tirar un dado, va cayendo en distintos casilleros y tiene que responder o comentar o reflexionar en público, en el grupo, a partir de lo que le ha salido. Entonces, la lógica de este juego, Mitos y Creencias sobre el Cáncer, está pensado para trabajar en comunidades, en la sala de espera de los centros de salud, con pobladores comunes y corrientes, digamos, de la zona donde se realiza la evaluación, y básicamente es un tablero donde están representados los 6 tipos de cáncer más importantes de ese lugar. Y para cada tipo de cáncer hay un conjunto de tarjetas, que son 10, donde están expresados como proposiciones los mitos que nosotros habíamos percibido. Entonces la gente tiene que ir tirando el dado, sacando el tipo de cáncer, sacan la tarjeta, comenta la tarjeta y el grupo decide si eso es verdadero, falso o si no está resuelto. Al finalizar el juego, con la ayuda y el apoyo de un asesor especializado en temas de cáncer, más una guía que tiene el juego, pueden ellos descubrir desde el punto de vista médico si la respuesta era correcta o era incorrecta, y podemos nosotros también valorar el nivel de incidencia que tuvo la campaña de prevención y atención del cáncer en esta comunidad. Entonces, para este juego hemos usado un formato de tablero, juego de mesa, con dado, con un temporizador que es un reloj de arena, para que el juego tenga cierta dinámica, entonces la gente se ve forzada de alguna manera a mantenerse en la dinámica del juego, se engancha, y tiene un conjunto de situaciones a las cuales va cayendo al azar, y también el juego ofrece la posibilidad de que todos participen, es decir, a todos les toca sacar tarjetas y opinar, y esto garantiza que tenemos la percepción de todos los actores que están participando del juego. Con la misma dinámica hemos generado otra herramienta, que es un juego justamente para generar preguntas de evaluación, que se puede adaptar a cualquier evaluación participativa que estemos desarrollando. En este caso, no hay un tema, sino justamente lo que se trata es de levantar el tema que es interés de la gente. Entonces, bajo la misma dinámica, con el dado, los participantes van brindando su punto de vista sobre qué temas habría que investigar o preguntarle al programa que queremos evaluar. Básicamente lo que queremos mostrar es que con una herramienta muy similar, con un formato de juego muy similar, podemos abordar distintas temáticas siempre y cuando tengamos esa creatividad de adaptar la herramienta a las condiciones que necesitamos en función de la evaluación que estemos realizando.